semana por todo lo alto, con mucha información en el mundo del deporte. Estaremos hablando de la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga, la liga que rompe, que ayer debutó Anderson García, triple doble. Para Anderson García también, bueno, 2 encuentros hubo en la jornada de ayer. Voy a estar explicando algo de la temporada regular. Hay personas que me están preguntando, pero ¿de cuántos partidos es la temporada regular? Tranquilos, que hoy vamos a estar hablando sobre eso. Y de cuántos partidos es la fase de eliminación también, porque aquí tenemos toda la información con relación a la Liga Nacional de Baloncesto, la Superliga, la liga que rompe. También estaremos hablando del baloncesto de la NBA, porque ayer hubo 3 partidos. Hoy, por cierto, también hay juegos. Ayer en una de las series terminó descalificado uno de los favoritos, a mi entender, para ganar el título. Estoy hablando de Denver Nuggets, gran serie de Minnesota Timberwolves, que no cogió esa. O sea, Minnesota no cogió esa. Se lesionó Donte DiVincenzo y no cogió esa. Se lesionó Anthony Edwards y no cogió esa. Estamos viendo equipos que sus derrotas se justifican por lesiones de sus mejores jugadores, y hay equipos como Minnesota que su mejor jugador se lesiona, uno de los jugadores más importantes de la rotación también se lesiona y no cogió esa. Venció a Denver Nuggets en una serie pactal mejor de 7 en 6 partidos. Voy a tener que ser bastante honesto con el tema y hablar largo y tendido sobre mi opinión al respecto. Pero no solamente ese encuentro se estuvo jugando en el día de ayer. También Cleveland estaba tratando de ganar. Bueno, en fin, vamos a estar hablando sobre eso. Pero antes de pasar con FIFA, también quiero estar mencionando la situación, la difícil situación en la que se encuentra en estos momentos el equipo de los Mets de Nueva York. Para que tengan una idea, en la Liga Nacional hay 15 equipos divididos en 3 divisiones de 5 equipos cada una de ellas. Los Mets de Nueva York no solo están en el sótano, de la división este de la Liga Nacional. Es que los Mets en estos momentos es el peor equipo de toda la Liga Nacional. El peor equipo, repito, de toda la Liga Nacional. Qué gran preocupación es tener en estos momentos. Y cuando tú ves toda la Liga Americana también, te das cuenta que el único equipo que en estos momentos está peor que los Mets se llaman los Mets. O sea, no hay una organización que esté jugando peor pelota que la que está jugando los Mets de Nueva York. Y la lesión de Francisco Lindor será de manera prolongada. No han contado, no han gozado de la salud, no han podido coincidir en tiempo y espacio de manera prolongada Juan Soto y Francisco Lindor. Bueno, ayer Soto incluso muy bien, se fue de 3-2 en el partido y no levantan cabeza los Mets. No levantan, y estaremos hablando, porque después de 31 partidos, que los Mets solamente hayan ganado 10 de ellos, preocupa. Y estamos hablando de unos Mets que hasta el momento en su casa, en el Citi Field, han jugado el grueso de los partidos que han jugado en lo que va de temporada. Te cuento, por si no sabías, que los Mets han jugado 13 partidos en la ruta y 18 partidos en su casa. Tienen 5 partidos de más en su casa y aún así tienen el peor récord, no solo de la Liga Nacional, de todas las grandes ligas. Estaremos hablando de eso, de cómo van algunos equipos en otras divisiones, algunas sorpresas. Dominicanos estuvieron en el montículo ayer, dominicanos estuvieron produciendo en general en el día de ayer, pero no quiero adentrarme en esos temas sin darle primero la palabra a FIFA Camaño, que bueno, en algún momento del transcurso de este programa pues estará dando sus impresiones al respecto. Me gusta lo que estoy viendo de los Cerveceros, me gusta lo que estoy viendo de los Cardenales. Houston está tratando de levantar cabezas. En entradas extras ayer el equipo de Cincinnati venció a Colorado.
como les mencionaba, los Nacionales de Washington estuvieron ganándole a los Mets de Nueva York. Y ni hablar de lo que Minnesota le estuvo haciendo al equipo de los Azulejos de Toronto en el partido de ayer. Entonces, vamos a aprovechar, Francis, para hacer la primera pausa. Luego de la primera pausa, entonces quiero hablar de manera detenida de lo que estuvo ocurriendo en el día de ayer en el baloncesto de la NBA y en la Liga Nacional de Baloncesto. Hablar de los partidos de hoy, porque hoy también la LNB estará jugando. Y yo creo que hasta el momento la jornada más importante del calendario de la LNB es en el día de hoy. Porque hoy se van a estar enfrentando los Metros de Santiago y los Gigantes Basketball Club, los Gigantes de San Francisco. Este enfrentamiento entre estos dos equipos, cuando el calendario fue edificado, quizás no tenía tanto sentido. Pero hoy sí lo tiene. Porque este equipo de los Gigantes y este equipo de los Metros, hasta el momento nadie ha podido vencerle. Nadie ha podido vencerle. Y hoy quedará un invicto. Un invicto. Pero de eso estaremos hablando más adelante. Pero antes de la pausa, Francis, discúlpame. Quiero que es justo y necesario que le demos el saludo a FIFA Camaño, que está desde hace rato levantando la mano. No sé qué me querrá decir, pero me está levantando la mano de hace rato. ¿Cómo estás? Saludos para ti, Jorge, al público en sintonía, cerrando esta semana con nosotros. Tú sabes que el asunto de los Mets, vi incluso por ahí que ESPN hace un par de horas, uno de sus analistas publicaba un artículo que rezaba: el peor equipo que el dinero puede comprar, haciendo referencia a que la nómina de los Mets, siendo una de las más altas de Grandes Ligas, si no es la más alta, ha ganado apenas 3 de los últimos 20 partidos que ha jugado. Y ya yo creo que no lo podemos seguir viendo como un mal inicio de temporada, porque como bien tú resaltabas, Jorge, ya se han jugado 31 juegos. Entonces ya no es un mal inicio de temporada. Claro. Ya va más allá de un mal inicio de temporada. Y yo creo que incluso tomando en cuenta el talento colectivo que está dentro del equipo de los Mets, es algo difícil hasta de analizar y pensar qué es lo que está pasando con el equipo de los Mets. Como que no logran, y sobre todo en partidos como el de ayer, donde ellos empezaron perdiendo, logran venir de atrás, y entonces en la octava viene el equipo de los Nacionales de Washington y le vira el marcador y termina ganándole el partido. Entonces, aparte de todo, aparte de que en el momento donde la ofensiva logra sobrepasar los momentos donde ellos se ven abajo en los encuentros, entonces el relevo bota los juegos. Entonces cuando no es uno, es el otro. Ayer se criticó bastante una sustitución que el dirigente hizo en un momento a nivel de un jugador de manera específica, pero los Mets tienen problemas serios. De las cosas que yo creo que podemos resaltar del día de ayer es el hecho de que Paul Skeens volvió otra vez a perder del equipo de los Cardenales de San Luis. Los Cardenales de San Luis que de repente se ven como que son su gran piedra en el zapato. Y lo digo porque uno, sabiendo la calidad que Skeens tiene como lanzador, él no ha podido en su carrera todavía ganarle al equipo de los Cardenales. Tiene récord de 0-5. Y eso es algo que llama la atención, porque incluso en el día de ayer, cuando iniciábamos el espacio, porque ese partido de ayer comenzó al mediodía, estando nosotros iniciando el programa, le hicieron 3 carreras, conectándole incluso 2 cuadrangulares en la misma primera entrada a Paul Skeens. Entonces, no sé, esa es como la némesis de él, el equipo que no le permite a él tener tranquilidad. Vamos, Francis, a hacer la pausa. Háblame de eso. También estuvo lanzando Framber Valdez, pero en el caso de Christopher Sánchez, yo ayer me animé a hacer un poquito, vamos a decir que la tarea, porque Christopher Sánchez ayer tuvo una salida magistral, 6 entradas y 2 tercios de apenas 2 carreras limpias. Y yo dije, ven acá, Sánchez, cuando tú miras su récord de partidos ganados y perdidos, tú miras que él tiene récord de 2-2. Si bien es cierto que las victorias y las derrotas no son, no es lo que se toma en cuenta. Tienen el peso de años anteriores. Para nada. Y no es lo que se toma en cuenta a la hora de tú pensar en un sayón. Cuando tú ves que un lanzador que ha tenido 7 aperturas en lo que va de esta temporada, de esas 7 aperturas, 4 han sido salidas de calidad
y sin embargo él solamente ha logrado victoria en 2 de ellas, pues a mí me hace pensar que la ofensiva del equipo de Filadelfia, que en días pasados estuvimos hablando de lo mal que ha estado Filadelfia, igual que los Mets, ofensivamente hablando, sobre todo pensando en el asunto de la obtención de victorias para equipos que están llamados a ser competitivos, Christopher Sánchez para mí ha sido víctima de la falta de ofensiva del equipo de Filadelfia cuando él lanza. ¿Por qué? Ayer lanzó 6 entradas y 2 tercios donde solo permitió 2 carreras. El equipo de Filadelfia termina ganando el partido al final, pero Christopher Sánchez sale sin decisión. Ante el equipo de los Bravos de Atlanta, el 18 de abril, permitió una sola carrera limpia. Él ha tenido 2 enfrentamientos ante los Cachorros. Uno fue su peor salida de la temporada, donde permitió 6 carreras, pero en el otro solamente permitió 2. Ante los Gigantes de San Francisco, le hicieron 2 carreras limpias. Si bien es cierto que en esa salida fueron 4, solo 2 de ellas fueron limpias porque hubo 2 carreras producto de errores. Ante el equipo de los Nacionales de Washington, permitió una sola carrera. Y ante el equipo de Texas, no permitió carrera. Entonces, es evidente que el apoyo ofensivo en varios de los encuentros ha sido una tendencia que se ha notado, yo diría que especialmente en las derrotas o en los partidos que él ha salido sin decisión, a pesar de tener muy buenas salidas. Para mí ha sido un muy buen inicio de temporada, y ayer yo estaba viendo una comparación, porque como Grandes Ligas publicó a inicios de esta semana el pool de los lanzadores favoritos para el Cy Young, y en el puesto número 5 de los favoritos ellos colocaban a Yamamoto. Yamamoto, igual que Christopher Sánchez, tiene récord de 2-2. Ahora, donde se diferencian uno del otro, y por lo que Yamamoto está en el 5º puesto de los 5 favoritos actuales, y Christopher Sánchez no está en ese top 5 que Grandes Ligas hacía después de las primeras 6 aperturas de los lanzadores abridores principales de la Liga Nacional, es en el WHIP. Porque el WHIP de Yamamoto es de 1.01 contra 1.60 de Christopher Sánchez. Entonces, si bien es cierto que su efectividad al día de hoy es de 2.94, la de Sánchez, el hecho de que él tenga un WHIP en 1.60 te habla de que el tráfico en las bases para él ha sido elevado, tanto en la proporción de sencillos permitidos como en la de boletos otorgados. Pero cuando tú miras la proporción de ponches que él lleva al día de hoy, Christopher Sánchez tiene 43 ponches en 33 entradas y 2 tercios lanzadas. Entonces te habla de un muy buen inicio de temporada, de la mano con un poco apoyo ofensivo de su equipo cuando a él le toca lanzar. Pero cuando tú miras a Yamamoto, que yo por eso fue que me animé a buscar los datos, digo, ven acá, ¿y por qué Yamamoto sí y Christopher Sánchez no? Es que el WHIP de Yamamoto es apenas 1.01, te habla de que el control de Yamamoto ha sido excepcional, y cuando tú piensas en el lado de la salida de calidad, entonces Yamamoto ha tenido 5 de sus 6 salidas han sido de calidad versus 4 o 5 de 7 en el caso del dominicano Christopher Sánchez. Y como te decía, Jorge, me animé a buscar el dato porque después de la salida de Sánchez de ayer, yo dije, ven acá, pensando en el pool que publicó Grandes Ligas apenas hace 5 días, de los lanzadores favoritos al Cy Young, aunque fue un top 5 que ellos hicieron, si tú haces un top 10, es evidente que Christopher Sánchez va a estar en el top 10. Pero me llamó la atención porque decía, ven acá, ¿y por qué Christopher Sánchez no está? Entonces, los lanzadores son, Yamamoto está en el puesto número 5, Chris Sale está en el 4, Ohtani está en el 3, Nolan McNeil está en el 2 y Paul Skeens entonces está en el puesto número 1. Es verdad que eso, tú sabes, es variable y que todavía hay, vamos a decir que tiempo de recuperación, pero sí pienso que de una forma u otra Christopher Sánchez necesita mejorar el WHIP para que esa proporción de boletos y sencillos por cada 9 entradas no sea tan elevada, pero magistral en el asunto de la proporción de los ponches, y sobre todo en poder salir de situaciones donde, si bien es cierto ha tenido muchos corredores en base, esos corredores no se han convertido en carreras.
Y al final, pues pensar que, claro, para tú obtener una victoria, necesitas el apoyo ofensivo de tus compañeros, aunque como dijimos al inicio, a la hora de tú medir en un sayón, y si no, preguntémosle a Feli Hernández, los votantes no miran cuántos partidos el lanzador ganó o perdió. Más, claro, sí se le da más peso a la otra periferia, pues, numérica que los jugadores puedan obtener. Pero no sé, me pareció interesante el ejercicio, porque creo que Christopher Sánchez está muy bien, y ayer se vio de verdad en modo bestia ante el equipo de San Francisco. En ese partido donde él salió y estaba San Francisco ganando 2-1, al final terminan los Phillies pues quedándose con el partido 3-2. Este fin de semana, yo creo que las series para lo que viene, para mí va a ser interesante el enfrentamiento durante estos 3 días del equipo de los Rojos de Cincinnati ante los Piratas. Porque cuando tú miras la central de la Liga Nacional, que hemos hablado muchísimo de lo competitiva que ha estado, el equipo de los Piratas, que ha tenido un bajón ofensivo y que al día de hoy no está bien, han perdido 5 partidos de manera consecutiva, pero igual no están tan alejados de los demás. Sin embargo, los Rojos de Cincinnati, que ya tienen 20 victorias y que de una forma u otra han querido consolidarse en esa primera posición, lo que pasa es que el repunte de los Cachorros, después de que comenzaron mal, los Cachorros que han venido de allá para acá, están apenas a un juego del equipo de los Rojos de Cincinnati. Pero yo creo que esa serie debe ser interesante a mirar durante este fin de semana, Jorge. Sí, yo creo que estamos al frente de un gran inicio de temporada de diferentes equipos y de algunos jugadores, sobre todo dominicanos, que hemos venido dándole seguimiento, pero al final creo que el tema central, y era lo que mencionaba en la introducción del programa, la situación de los Mets es preocupante, y yo siento que independientemente de si se da eventualmente el cambio del dirigente, aún así el que llegue va a tener que pasar muchas vicisitudes, porque no es solamente tener una nómina cara, sino tenerla saludable, que no es el caso de los Mets ahora por la lesión de Francisco Lindor, que va a ser tiempo, digamos que prolongada, y hay otras lesiones también que hay pululando en el ambiente. Pero es que como que los Mets no le veo lo que tenían hace 2 temporadas. Esa magia, esa mística que tenían hace 2 temporadas, haciendo cosas pequeñas, terminando de ganar partidos improbables, todo el mundo o la mayoría de los peloteros tratando de dar lo mejor de sí, jornada tras jornada. Eso no lo estoy viendo. Entonces creo que están en una espiral que eventualmente se va a quebrar con la salida del dirigente, aunque hemos visto en otros casos que, por ejemplo, el año pasado en Atlanta se pensó que iban a votar el dirigente y la temporada pasada, y al final no terminó sucediendo. Pero creo que los Mets es la noticia como más relevante. Sí, es preocupante. Ellos comienzan una serie hoy ante el equipo de los Angelinos de Anaheim, que son otros que en un momento comenzaron la temporada de una manera que se veía sorpresiva, aunque uno entiende que Anaheim es un equipo que no va a competir, sobre todo por lo bien que ha iniciado la temporada Mike Trout. Y nada que decir del dominicano José Soriano, que tiene que estar dentro de los casos más interesantes de lo que va de temporada, de jugadores que se han visto por encima del resto de sus pares. Soriano tiene que ser uno de ellos. Pero tomando en cuenta que el equipo de los Angelinos apenas ha ganado un partido de los últimos 10 que ha jugado, y que también comienza esta serie con una mala racha de 6 derrotas de manera consecutiva, tú te pones a pensar, no creo que a los Mets podía haberle tocado un escenario más favorable para tú comenzar a pensar en el que ellos tengan algún tipo de colchón para mejorar la situación en la que están, con ese récord de 10-21, y como tú bien destacabas ahorita, siendo el peor equipo al día de hoy de todas las grandes ligas, no solamente de la Liga Nacional. Y sorpresivo el hecho de que tú tienes equipos en los que uno al inicio de la temporada dijo, no hay ni siquiera que mirarlos porque tú sabes que no van a ser competitivos, pero que al día de hoy los Rockies de Colorado y el equipo de los Medias Blancas de Chicago
tengan mejor récord que el equipo de los Mets, yo creo que eso llama mucho a preocupación, como tú decías, Jorge, porque de verdad que es algo que a lo que tú no le encuentras una explicación, porque tú piensas en el asunto del talento. Los Mets tienen el talento. Incluso, claro, cuando hablaba hace unos minutos del asunto del pool, de los favoritos al Cy Young, un lanzador de los Mets precisamente está en el segundo puesto, que es Nolan McNeil, pensando en que era el principal novato en las grandes ligas, que lo vimos lanzar en el Clásico Mundial de Béisbol. Es verdad que en el Clásico él lanzó, vamos a decir que promedio, pero en lo que ha sido la temporada se ha visto magistral. Pero si tu equipo no batea y no te apoya, y cuando tú sales a lanzar no vienen las carreras, es difícil igual, lo mismo que yo decía de Christopher Sánchez, que tú como lanzador logres las carreras. Viendo aquí el asunto del diferencial de carrera de los Mets han anotado 106 carreras en lo que va de temporada y han permitido 141 carreras. Eso te da un diferencial de menos 35 en cuanto a la producción. Y normalmente la casa, que suele ser la fortaleza de los equipos, los Mets tienen récord de 6-12 jugando en su estadio. 6-12. 6-12. Sí, lo que estaba mencionando, que ha jugado 13 juegos en la ruta y 18 en su casa. Y aún así tienen el peor récord de todas las grandes ligas. Algo con equipos que juegan por encima de 500, los Mets tienen récord de 4-11. Entonces, que se le ha combinado todo para tú no lograr cosas que sean positivas dentro de tu estructura. Óyeme, es preocupante, de verdad, lo del equipo de los Mets. Yo no sé hasta dónde va a ser sostenible, y como tú decías hace unos minutos, Jorge, si de verdad el tú pensar en un cambio de estratega puede hacer que ese barco se enderece en lo que queda de temporada, porque es verdad que la temporada de Grandes Ligas es bastante larga, que todavía quedan 130 partidos, pero hay que tomar en cuenta que ellos no están solos dentro de la división. O sea que cuando tú tienes una inconsistencia tan grande como la que tienen los Mets, llega un momento en el que tú vas a dejar de depender de ti y vas a depender de lo que pase con los 4 equipos con los que tú compartes división, sobre todo tomando en cuenta lo bien que han estado los Bravos de Atlanta, que al final los Bravos, si tú te pones a pensar en el tiempo y en la proyección, tú dirás, los Bravos son sostenibles, claro que son sostenibles. Por Dios. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, que tú tuvieras a Colorado de puntero en la división y tú dirías, ¿Colorado es sostenible? No, evidentemente nadie va a creer en Colorado, pero el equipo de los Bravos de Atlanta es sostenible. Claro. Entonces, al final, yo no sé hasta dónde Steve Cohen va a esperar para él salir con el botón del pánico apretado, sobre todo él, que es muy vocal y que ha dicho que en los momentos donde el equipo gana, él ve luces en el camino, pero yo estoy viendo como más oscuridad en el túnel que la luz en el camino en el equipo de los Mets en este momento. Vamos, François.